Hola Academia Home School, mi nombre es David Santiago Neira y esta es mi exposición para el área de sociales. Hoy vamos a hablar sobre la Primera Guerra Mundial. Entonces, conocemos la Primera y la Segunda Guerra Mundial, batallas que pusieron en gran desequilibrio al mundo entero. Antes de la Primera Guerra Mundial ya había bastantes roces entre los países que la conformaron, por así decirlo, por cuestión de colonizar ciertas partes en África, Marruecos, Egipto, etc. Pero, sin embargo, lo que desencadenó todo esto, lo que fue el detonante en la guerra, fue el asesinato de Francisco Fernando en 1914 junto con su esposa. Francisco Fernando era el heredero al trono de Austro-Hungría, lo que hizo que Austro-Hungría se apoyara en Alemania e Italia, conformando así la Triple Alianza, que conformó un bloque de la Primera Guerra Mundial. El otro bloque estaba conformado por Francia, Rusia y Gran Bretaña, también conocidos como la Triple Entente. Entonces, básicamente, la Triple Alianza y la Triple Entente se enfrentaron entre sí en diferentes etapas y lugares a lo largo de los 4 años de la Primera Guerra Mundial. Por ejemplo, la Triple Entente lo que hizo fue atrincherarse en campos y así estaban protegidos con alambre y púas, lo que hacía más fácil el ataque contra la Triple Alianza. Uno de los factores de la Triple Entente es que ellos no tenían un cañón de largo alcance, sin embargo, dominaban muy bien el mar y la parte submarina, gracias a Gran Bretaña, que como sabemos tenía un gran avance industrial y comercial en esa parte, lo que fue un gran peso en la Triple Entente. Pero Alemania, como saben, tenía cierto armamento prestigioso, por así decirlo, a la hora de armar tanques, pero eso lo veremos más en la Segunda Guerra Mundial. Listo. Entonces, a los comienzos de la Primera Guerra Mundial hubo demasiados muertos, demasiadas bajas, y no solo los militares, sino también los civiles. Una de las cosas que ocurrió también fue que hubo demasiadas declaraciones de guerra en esto. Por ejemplo, comenzó Alemania declarándole la guerra a Rusia y a Francia, los de la Triple Entente. Luego Reino Unido a Alemania, devolviéndola. Y un día después el Imperio Austrohúngaro le declaró la guerra a Rusia. Después de alrededor de 3 años, hubo 2 elementos que fueron giros drásticos para esta guerra. Uno de ellos es que Italia decidió pasarse al lado de la Triple Entente, lo que desequilibró mucho los dos bandos. ¿Por qué? Porque Italia no era la más grande potencia, por así decirlo, en este bloque. Sin embargo, fortaleció mucho para la Triple Entente en su ejército. Pero esto no es todo. Lo que realmente hizo que se desequilibrara por completo la balanza fue la llegada de la Madre América, Estados Unidos. Y esto hizo que todo fuera... Mejor dicho, cuando ellos llegaron todos sabían que esto ya había acabado. En fin, al final Alemania y Austro-Hungría terminaron por la rendición, lo que los obligó a firmar el Tratado de Versalles, el cual era extremadamente estricto, o sea, tenía castigos y deudas muy graves. Por ejemplo, Alemania tuvo que pagar la mayoría de los daños causados en los 3 países, Francia, Gran Bretaña y Rusia. Además de que casi que diezmaron su ejército, por así decirlo. Tenían totalmente prohibido crear algún ejército o hacer algún ejército, y por supuesto tenían pausadas su industrialización. Por lo tanto, en la Segunda Guerra Mundial eso cambió de forma totalmente, porque sabemos que en la Segunda Guerra Mundial llegaron los tanques, los cañones, las armas nucleares, etc. En fin, eso es para la Segunda Guerra Mundial. Finalmente, esto hizo que Alemania y Austro-Hungría se reducieran en gran manera, ya que Alemania fue dominado por los 3 países. Y además de que obligaron a Alemania a devolver demasiadas colonias africanas, entre ellas unas que tenían en Marruecos. Además de esto, Alemania quedó con el sentido de revanchismo contra estos 3 países. Bueno, realmente
es complicado porque en la Segunda Guerra Mundial Italia vuelve a estar del lado de Alemania, lo cual o sea, es raro porque vuelve a estar del lado de Alemania. En fin, y así es como concluye la Primera Guerra Mundial. El desarrollo de las batallas realmente fue muy duro porque murieron millones de personas. Creo que fueron alrededor de 20 o 30 millones de personas las que murieron, entre ellos civiles y militares. Y la verdad fue muy duro porque ciudades quedaron destrozadas, a pesar de que trataron de hacerlo en campos o lugares, pueblos poco habitados. Y aún así hubo demasiados muertos. Y pues bueno, es así como concluye esto. Gracias por ver y nos vemos en otra ocasión.